de hoy. Vamos a partir de el enunciado del trabajo práctico número 1, así, sin anestesia. ¿Están viendo, perdón, están viendo toda mi pantalla, no? Sí, 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 sí. Pietro. Perfecto. Como les decía, vamos a empezar trabajando directamente con un práctico, que la primera parte es sencilla, o sea, más que nada tienen que aplicar un poco de criterio y sentido común. Yo les voy a dar un par de pautas ahora, y a medida que vayan necesitando, vamos a ir viendo en las clases teóricas los conocimientos que le hacen falta para ir dimensionando o calculando las partes que conciernen a las fundaciones. Puntualmente se los leo al enunciado, después yo se los cuelgo y les voy asignando los datos a cada uno. Ustedes van a partir de va a ser un trabajo exactamente como pasa en la vida real. Hagan de cuenta que yo soy arquitecto, no soy ingeniero, y vengo y les doy un plan. Y les digo, mira, esta es la arquitectura, estoy por hacer una casa en un country, y necesito que me calculen, en este caso va a ser solamente las fundaciones, pero habitualmente el trabajo que les encomiendan es que les calculen la estructura completa de la vivienda. Que ahora vamos a ver los planos, están un poco más completos y pueden investigar algo. Entonces, como primer paso, cuando uno recibe una planta de arquitectura, es hacer un planteo estructural acorde a la tipología o a la vivienda que uno tiene o a la edificación que está por construir. Entonces, el punto 1 va a ser realizar un planteo estructural adecuado a la arquitectura dada. Se podrá avanzar al punto 2 una vez que el planteo estructural haya sido aprobado. Bueno, eso después lo vemos, o sea, una vez que tengan el planteo bien hecho, recién van a pasar a la parte del cálculo, porque si no, cualquier error que hagan tener el planteo, los cálculos que hagan hasta mal, después tienen que volver para atrás. Efectuar el predimensionado de los diferentes componentes de la estructura. Acá siempre presten atención, es predimensionado, no es dimensionado. O sea, solamente nos interesa calcular la sección de los distintos elementos, vigas, columna, la cubierta y demás, a efectos de calcular qué carga produce eso, cargas muertas sería en este caso, y qué cargas se están transmitiendo a la fundación. Lo único que vamos a dimensionar como tarea completa, o sea, usando todos los métodos de cálculo, usando tabla, usando todo lo que ya conocen de hormigón, va a ser puntualmente la fundación. Todo lo de arriba va a ser solamente un predimensionado para poder avanzar hasta la fundación. Ya el año que viene, cuando vean sismo resistentes, seguro van a dimensionar un montón de cosas. Entonces, el análisis de carga correspondiente, que es lo que les decía, una vez que tenemos el predimensionado y sabemos más o menos cómo está todo armado, podemos calcular las cargas que están llegando a los cimientos, y con las cargas a pie de columna se deberá realizar el proyecto completo de la fundación. La documentación a entrega será la planta de estructura de la cubierta, la planta de estructura del entrepiso. El entrepiso se refiere a la planta alta, planta de fundaciones, planilla municipal, que eso ya lo vamos a ver en detalle. Una planilla, habitualmente ustedes ya están acostumbrados a hacer las tablas cuando hacen dimensionado de columnas, de vigas, que le ponen todos los distintos factores, coeficientes o cosas que van calculando para dimensionar. Pero por ahí distintos municipios, pues esto una vez que uno termina el trabajo lo tiene que presentar, que lo aprueben en el lugar a donde lo van a construir. Y los distintos municipios tienen distintos formatos, piden tablas de distintas formas, incluso la que piden acá la Municipalidad de San Miguel de Tucumán todavía tiene terminología del reglamento CIRSOC viejo, del CIRSOC del año 80 y pico, no me acuerdo si el 83, de cuándo. Pero bueno, yo simplemente se la muestro como algo anecdótico, y después cada uno en su vida profesional tiene que ir a la municipalidad o al ente que le corresponda presentar su trabajo y preguntar qué formato utilizan. Bueno, después las planillas y detalles de todo lo que encuentran, y la marcha de cálculo, o sea, las planillas de Excel que usen para calcular esto. Y plano de detalle en escala 1:20 o más grande de las bases obtenidas. Son detalles tipo un despiece, que ya les voy mostrando los distintos ejemplos para que lo tomen como referencia. Acá es donde digo que después por eso necesito los grupos, yo le voy dando datos distintos a cada grupo. En cuanto a tipologías constructivas, dice entrepiso, tipo de cubierta, tensión de contacto, poste de fundación, o sea, van a tener, por empezar, van a tener planos de arquitectura distintos, cada uno va a tener un plano distinto, por ahí se puede repetir entre 2 o 3 grupos, porque no tengo tantos planos, pero van a tener un plano de arquitectura y cada uno va a tener
una tipología distinta. Por ejemplo, uno va a tener un techo de chapa, otro va a tener un techo de teja sobre madera, otro va a tener un techo de teja sobre losa, o el entrepiso, por ejemplo, o sea, el piso de la planta alta puede ser una losa llena, una losa de viguetas, puede ser un entrepiso de madera, distintas tipologías constructivas, que en realidad lo único que van a hacer va a ser cambiarles las cargas, o sea, simplemente a efectos de este práctico, o sea, porque en realidad no es lo mismo calculado o dimensionado un entrepiso de madera que un entrepiso de hormigón o metálico. Pero como eso no es tarea de este práctico, es simplemente la fundación, lo que van a tener diferente acá es que uno va a tener una carga, otro va a tener otra carga, y le va a modificar un poco la carga que llega a la fundación. Simplemente eso es para que vayan, y de paso vayan conociendo un poco tipologías constructivas, que es lo que vamos a ver esta clase puntualmente, a modo de introducción, ir viendo un poco de qué se trata, vamos a ir viendo un poco de detalles constructivos y un poco lo que es el planteo estructural. Lo trato de yo creo que, salvo en arquitectura el año que viene, ven pocos detalles constructivos en la materia. Me pasa por ahí también chicos que están haciendo la práctica profesional, cuando llegan a la obra y tienen que ver la ejecución de un revoque, por decir, o la ejecución de una mampostería, y son cosas que no se ven en detalle en la facultad, pero hay que saberlas, porque por ahí nosotros sí nos dedicamos a hacer el cálculo, la estructura y toda la parte eh, fundamental de cualquier edificación, pero también hay que conocer los detalles más sencillos de cómo se levanta una pared, cómo se revoca una pared, cómo se coloca un piso, cómo se cuadra un piso, y detalles así, que obviamente lo van a ir aprendiendo con el tiempo. Creo que en la arquitectura van a ver un poco, pero no mucho, por eso aprovechen la visita de obra sobre todo y la práctica profesional para ver todo ese tipo de cosas. Casa, ejemplo, acá está. Ustedes van a partir de un plano de arquitectura similar a esto. Les pregunto, ahora, ¿se ve bien más o menos las líneas? Porque por ahí con el fondo negro a veces se pierde un poco la transmisión del video. Me avisan si no lo cambio a fondo blanco. Ingeniero, necesitamos tener ese programa instalado para ver. No, es lo mismo que el AutoCAD. Yo uso este porque el AutoCAD no soy muy amigo del AutoCAD porque es muy pesado, te pesa 300 megas, una cosa así livianita, y funciona exactamente igual, tiene los mismos comandos, los mismos todo. O sea que no se preocupe. Es un plano de AutoCAD. Sí, vayan familiarizándose con el AutoCAD, vaya, supongo que lo vienen usando, y un poco con la representación, que deben haber visto un sistema de representación hace un tiempo, pero ya vamos a empezar a trabajar, que ahora les voy a dar un par de sugerencias, consejos y un par de diferencias que tenemos entre los ingenieros y los arquitectos, pero sí váyase acostumbrando ya a trabajar con archivos CAD y tipo de esas cosas de ese tipo. Perdón, lo que les preguntaba, ¿están viendo bien con el fondo negro? No hace falta que lo cambien. Sí, se ve bien, ingeniero. Perfecto. Bueno, lo que comentaba, ustedes en este práctico yo hago las veces de arquitecto, pero en su vida profesional va a venir arquitecto y le va a dar un plano de este tipo, donde van a tener las plantas, las diferentes plantas de la vivienda, la planta de cubierta. No siempre van a estar tan completos los planos, pasa que hay arquitectos que hacen unos flor de plano, hay arquitectos que hacen unos planitos así nomás, parecen hechos a mano alzada, se van a encontrar de todo en su vida profesional. Y en este caso también mantienen frente de las cuatro, las dos fachadas hay acá, fachada frente de la casa, un lateral, y después cortes donde se pueden ver las losas, las alturas que tiene la losa y la altura que tiene acá donde está dispuesta la cubierta. Es un poco indicativo, o sea, para tener referencia, este práctico no es tan importante. Lo que les decía, como acá no tenemos que dimensionar los elementos de la vivienda, o sea, las vigas, columnas y demás, solamente va a ser un predimensionado, no es tan grave, con que tengan las plantas y tal vez un detalle de la cubierta, del techo, como para saber dónde va el tanque de agua, que es un detalle que lo vamos a ver puntualmente en un rato, suficiente para que en base a eso empecemos a trabajar. Y en base a este plano, ustedes tienen que llegar a uno de este tipo, ya lo tengo acá resuelto. Yo después le voy a subir los dos planos al Classroom para que lo vean. Ahí está.
Este es un plano ya donde está la estructura de cada una de las plantas. ¿Qué más? Voy a hacer una cosa así. Copiar. Pegar. Ahí está. Y acá les voy a explicar unas pequeñas diferencias que tenemos con los arquitectos, para que, pues ya alguna vez me pasó en un edificio y casi metemos la pata. Ustedes del plano este de arquitectura van a empezar a ubicar columnas, vigas, elementos estructurales por todos lados, y tienen que llegar a algo como esto, donde ya tienen las columnas, las vigas, las losas, losa de escalera, que es algo que vamos a dedicar un buen tiempo, a veces es difícil. Es sencillo en realidad, pero uno cuando la piensa por primera vez cree que es mucho más complejo de lo que realmente es. Los entramados de techo, por ejemplo, todas que dicen BM son vigas metálicas principales en este sentido, que este sería el alero de la galería, vigas metálicas principales y correas secundarias en, de menor sección y en otra separación, para apoyar un techo de chapa sería en este caso. Después tienen la planta alta, que sería en correspondencia con esta de acá, ven que tienen dos cubiertas de chapa, una que evacúa el agua hacia arriba y otra que la tira hacia abajo, y acá la tienen detallada, tienen cómo se arma estructuralmente esa cubierta, cómo se arma estructuralmente la otra, y acá una losita que está sobre la escalera, donde apoyaba en este caso creo el tanque de agua. Y finalmente, una planta de fundaciones, que es lo que más importa en este práctico, que ustedes van a llegar a calcular para cada columna una base, que ahora les voy mostrando, vamos entrando en calor. Ah, no lo tengo acá. Acá está. Después le voy a pasar un pequeño PDF, lo sacan de internet, si no, con detalles constructivos, que está bastante interesante, que es lo que yo les digo. Empiecen desde ahora en más, cada vez que vayan por la calle, o cada vez que entren a un country, o cada vez que tengan oportunidad y vean una obra en construcción, empiecen a ver detalles, empiecen a ver cómo se resuelven los encuentros de las columnas con las vigas, cómo se engancha la mampostería con la estructura, cómo se solucionan los plomos de la mampostería respecto de la estructura, si la pared va más afuera, más adentro, después por dónde pasa el revoque, todas esas cosas que van a encontrar manuales. Si le preguntan a algún amigo que esté estudiando arquitectura, le va a dar un libro así gigantesco lleno de detalles constructivos. En internet también, lo que le digo, este PDF, después se lo paso, tiene varios detalles interesantes. Y acá tiene justamente lo que le decía, a lo que tenemos que llegar en este práctico, que es una estructura planteada, donde viene una columna, vigas de arrastramiento, que ya vamos a ver cuál es el concepto, por qué se llaman arrastramiento y qué función cumplen, y una base, que es la que transmite la carga de la estructura al terreno y compatibiliza las tensiones para que eso esté en equilibrio. Entonces, este era el plano que va a ser el más importante, que este, entre paréntesis, está incompleto porque no tiene las cotas. El que deberían llegar a ustedes, debería tener todas estas medidas acotadas. Bueno, está mal el formato de la cota, pero por lo general tiene que tener todas las cotas. A ver si lo tengo más completo y se lo paso. Todas las cotas, ¿por qué? Porque con un planito de esto es por donde se empieza cualquier construcción. O sea, lo primero que hay que hacer cuando van a hacer cualquier tipo de edificación es tener una planta de fundaciones bien referenciada, bien acotada. Por lo general, hay distintas formas de hacerla. Por lo general, a veces se hacen dos ejes principales, o sea, para un plano de replanteo se llama eso. Es un plano donde se ponen dos ejes y las medidas van todas referidas, o sea, cada columna va referida a cada uno de los ejes, o sea, la distancia en X y la distancia en Y, para que estos dos ejes se materializan en obra, o sea, se ponen dos tanzas o dos estacas o algo para materializarlo, y respecto de eso se van haciendo las mediciones a cada una de las bases o de las columnas que uno tiene que replantear en la obra, para tratar de no acumular errores. O sea, siempre se refieren a un cero para tratar de evitar errores por acumulación de cosas. Pero bueno, este plano tiene que ser lo más claro posible, porque es el plano que yo le entregaría al encargo de obra para que con eso trabaje y con eso haga un replanteo y empiece la obra. Bueno, particularidades de esto, vamos a ver, que yo tenía acá unos dibujitos que les quería mostrar. ¿Cuál es la diferencia? Que eso
acuérdense siempre, nunca lo confundan, porque en una vivienda de 2 plantas es muy fácil resolverlo, pero cuando uno está trabajando en varios niveles, en edificios de varios niveles, puede meter la pata y meter la pata mal, que una vez casi me pasa. ¿Por qué? ¿Cuál es? A ver, vamos a poner un corte, donde tenía un corte. Ahí estamos con el corte, y esperen un segundito que pongo mi link. ¿Qué pasó aquí? Va, no me deja ejecutarlo. No, se manda a la Play Store, a ver si lo tengo acá para instalarlo. Bueno, no sé por qué no me deja ejecutar. Justo el archivito tengo yo para rayonar la pantalla. A ver si con la versión anterior de Windows lo puedo ejecutar. Ahí está. Empezar, ahí está. Esto es que yo, sin esto no puedo hacer nada, porque no puedo rayonar la pantalla. Ahora sí. Vamos aquí. Lo que les quería comentar es la diferencia de criterio que tenemos entre arquitectos e ingenieros para plantear los diferentes niveles en una estructura. ¿Por qué? Porque cuando usted a un arquitecto le dicen, necesito el plano de planta baja. ¿Qué hace el arquitecto? Vamos acá, ponemos ese. Ahora no me deja dibujar. Ahí está. El arquitecto, ¿qué es lo que hace? Hace un corte para dibujar una planta, por ejemplo, la planta baja, hace un corte aproximadamente a 1,20 m del piso, o sea, sería por acá, y mira para abajo. La corta por acá y mira para abajo. Eso es lo que el arquitecto va a ver como planta baja. Cuando al arquitecto le pedimos la planta alta, el arquitecto hace un corte aproximadamente 1,20 m de la planta alta y mira para acá, y va a poner como planta alta, o primer piso, o dependiendo la cantidad de niveles que tenga. Y acá, planta alta. Y eso les va a llevar a un plano de este tipo. O sea, acá ustedes ven, este es ya un corte perspectivado, o sea, en 3 dimensiones, donde ven en la parte donde se ha hecho el corte, en la parte llena, digamos, está todo sombreado en gris en este caso, que por norma, en un plano nuevo el muro debería ir sombreado en color rojo. Por donde pasa el corte en las carpinterías se ve una liñita, una doble línea que serían los vidrios, y por donde pasa el corte en una puerta o otro tipo de carpintería, se indica cómo abre la carpintería. Y de esa forma usted tiene un plano en planta de arquitectura. Ahora bien, ¿qué pasa con el plano de estructura? Los ingenieros siempre la complicamos, y cuando vemos estructura, no vemos lo que hay en el piso, sino vemos lo que hay en el techo. O sea, cuando me dicen la estructura de acá, me interesa lo que está encima mío. Entonces, cuando un ingeniero le piden la planta baja de estructura, el ingeniero hace el corte también a la misma altura o cualquier altura, pero a diferencia del arquitecto, el ingeniero mira para arriba. Entonces, la planta baja del ingeniero, ustedes van a ver toda la estructura que tengan sobre la planta de arquitectura que están trabajando. Y cuando le digan la planta alta, va a ser o el primer nivel o el nivel que fuera, de vuelta. Hacemos el corte, pero miramos para arriba. Y vamos a ver planta alta.
y vamos a ver toda la estructura que está por arriba del nivel que estamos trabajando. Y aparte, los ingenieros, lo que veíamos recién, que es justo lo que nos importa en esta materia, tenemos una planta adicional. Bueno, los arquitectos, por donde lo dibujo acá arriba, también tienen la planta de techos, o de cubierta, como quieran llamarla, y los ingenieros que tenemos una planta que no tienen los arquitectos, que es la planta de fundaciones, que a los arquitectos les suele importar poco y nada la fundación, que vamos a llamar planta de fundaciones, PF. Y acá siempre les digo, por eso les digo que tengan mucho cuidado, porque pasa muchas veces en obras, sobre todo en muchos niveles, en edificios en altura, que me ha pasado, como ustedes, no sé si alguna vez han visto un plano en edificio, por lo general, obviamente, los niveles más abajo, que son los que más carga tienen secciones de columnas y de vigas más grandes, y a medida que se va yendo en altura y que tienen menos carga, se van achicando la sección. Y por ahí se presta para error cuando uno le dice, por ejemplo, pasame el plano de estructura del 7º piso, y que uno se confunda y le dé el plano de estructura de acuerdo a los ingenieros, del 7º piso, como estamos hablando, debería ser lo que está por arriba del 7º piso. Y por ahí se confunden y pasa lo que está por debajo del 7º piso, o sea, tomando el criterio de un arquitecto. Y pasa que justo en el punto donde hay reducciones de sección, o sea, si en el sexto yo venía con las columnas grandes y al 7º justo paso con secciones más chiquititas, estoy repitiendo las columnas grandes en el 7º cuando ahí debería haber achicado. Entonces, por eso digo, cuando sean muchos niveles, tengan mucho cuidado con el criterio porque se presta para confusiones y para metida de pata grande. O sea, me ha pasado una obra que estábamos a punto de repetir el nivel de abajo arriba, cuando en realidad ya había que achicarlo porque el plano de estructura de ese nivel ya tenía secciones más chicas. ¿Todo esto más o menos quedó claro? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Perfecto. Sabiendo de esto, bueno, avancemos un poco ahora a lo que sería el planteo estructural. Una vez que no vamos a meter la pata, no vamos a mezclar planta de arquitectura con estructura. El planteo estructural es ponerle una estructura, un esqueleto a todo esto que para el arquitecto es todo de ladrillo, no tiene idea dónde va una columna. Sí lo hacen, ¿no? Tienen una materia para aprenderlo los arquitectos, pero en la vida profesional se sacan el dolor de cabeza y dicen, toma ingeniero, encárgate vos, y yo ni me preocupo. Y para eso no hay un manual, no hay un reglamento, no hay algo que diga con exactitud. Sí hay criterios y hay experiencias. O sea, esto con el tiempo ustedes van a ir aprendiendo y dándose cuenta de qué les conviene, qué no les conviene, si les conviene poner columnas cercas, columnas alejadas. Como un criterio muy general, siempre cuando pongan estructuras, por ejemplo, voy a ir dibujando aleatoriamente, si yo pongo una columna por acá y otra columna la pongo por acá, tratar de que el paño de mampostería que queda dentro de esas columnas, o sea, bueno, sería hasta el nivel siguiente, pero que toda esta superficie que queda aquí dentro, que no supere los 25 a 30 metros cuadrados. Porque si no, es como que están muy alejadas las columnas y los elementos que la van a unir, las vigas, ya sean vigas a nivel de entrepiso o vigas de arrostramiento a nivel de fundaciones, van a quedar muy largos, secciones muy grandes para este tipo de estructura. Estoy hablando de vivienda. O sea, como criterio siempre traten de disponer las columnas de tal forma de que los paños de mampostería que quedan en el medio no superen los 30 metros cuadrados y las luces entre columnas no superen como máximo los 7, 8 metros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes acuérdense de hormigón, cuando van a calcular la altura, una altura acorde para predimensionar una viga, podrían tomar la luz de cálculo sobre 10 o la luz de cálculo sobre 15, como para tener una aproximación de lo que va a ser la altura. Y si usted tiene luces excesivas, luces de 10, 15 metros, le van a salir tremendas vigas de 1,5 metros o más. Y para una vivienda, que es algo más bien chico, con alturas, empiecen a ver un poco, las alturas de piso a piso son 2,50 metros, 3 metros, y la altura del piso al cielo raso es 2,20 metros, 2,40 metros.
Entonces meter vigas de más de 60, 70 centímetros se complica. Entonces con esa altura de viga estamos limitados en las luces a 7 metros, 8 metros máximo de luz máxima entre columnas. Y de esa forma te van a ir disponiendo columnas, perdón, vamos con el otro color, disponiendo columnas en toda la planta por distintos puntos, procurando siempre de que queden dentro de las mamposterías, queden perdidas, porque va a quedar bastante feo si le vienen y le dicen al arquitecto, che, tengo que poner una columna en el medio del living, lo va a odiar el arquitecto. Y la van disponiendo en distintos lados con ese criterio de que la luz no sea excesiva y que los paños que marcan no sean de más de 30 metros cuadrados. Y pongamos hasta por ahí. Supongamos que es eso. Vamos a borrar esta del living que no le gusta al arquitecto. Y una vez que tienen las columnas, lo que hay que tratar es de formar con el entramado de vigas. Se hacen, ya vamos muy bien, tienen uno a nivel de fundaciones, a nivel de entrepiso y otro a nivel de la cubierta. Tratar de que con el entramado de vigas uno lo vaya haciendo polígonos cerrados y que no me quede ninguna columna suelta por una cuestión sísmica. Ya el año que viene, cuando vean la materia sismo resistente, van a ver con un poco más de detalle. Todo esto yo le estoy dando una cuestión muy de criterio general. Pero cuando uno va enmarcando así, imagínense que yo cierro por acá. Perdón. Alguien se está conectando. Ahí estamos. Si yo hiciera, bueno, tendría que poner otra columna por acá, y cierro acá la estructura. Obviamente que esto no va, la viga no va a 1,20 m, va a nivel de la estructura. Esto puedo cerrarlo acá, acá cierro con otra viga, acá cierro con otra viga, y esta la puedo hacer un apoyo indirecto a la viga que viene por acá. Imagínense que yo vamos, bueno, y acá lo cierro. Que yo armo y acá también lo cierro. Armo ese esquema y me queda esta columna acá solita, porque no le he puesto encadenado, no le he puesto viga, no le he puesto nada. El problema que va a ser, en el caso que yo tenga un movimiento sísmico, todo esto se va a mover, al estar vinculado todo con elementos estructurales, se va a mover de una forma, y esta columna que está acá solita, probablemente ya el año que viene van a ver, por cuestiones de periodos y de vibraciones y oscilaciones, probablemente también se mueva junto con esta, o probablemente no. Mientras toda la estructura vibre para un lado, esta capaz que está rebotando y se va para el lado contrario. No sé, eso hay que hacer un análisis, imagino. Pero si pasa eso, que esto está totalmente desvinculado del resto, muy probablemente en estas paredes, después de un movimiento sísmico, me empiecen a aparecer fisuras por todos lados, porque esto está aislado, está independiente del resto. Entonces siempre traten, cuando lo vayan armando, de formar polígonos cerrados con la viga y que todo quede enmarcado, todo quede unido. Tampoco es en exceso, o sea, de meter viga por todos lados, pero bueno, eso es un poco lo que les digo, no hay una regla, sino que es criterio, de que ustedes se van a ir dando cuenta, bueno, acá pongo una viga, acá no, pues ya tengo una cerquita o está muy pegada, o lo que les decía yo acá, por ejemplo, que tengo dos columnas muy cerquita porque una coincide con esta y la otra coincide con esta. Son cosas que le van a ir pasando cuando vayan resolviendo el plano y bueno, y van a ir haciendo la experiencia con el práctico. A veces se puede hacer una sola columna grande de 20 por 50, por ejemplo, en vez de dos columnas muy cerquitas. Ese es otro tema, cuando ustedes tienen columnas cercanas. Imagínense, tienen una columna acá y acá al lado tienen otra y se van a interferir las bases, entonces hay formas que las vamos a ir aprendiendo en la materia de resolver. Cuando se mezclan dos bases, quedan muy juntas, se hace una sola base para dos columnas, que es una base combinada. Ya vamos a aprender a calcularla también. Y bueno, con ese criterio vamos a diseñar. ¿Puedo borrar esto? Sí. Ingeniero, Sí, decime. ¿no puede poner una columna en vez de las dos y que la línea de la viga no coincida con la mampostería interna? O sea, eso estaría mal. Sí, se puede. El problema es cuando la viga no coincide con la mampostería, que justo ese era el dibujito, la fotito que les quería mostrar, la tengo por acá. Acá tengo una estructura de una vivienda medio pelada. Imagínate que no es exactamente lo que vos me estás preguntando, cómo está planteado esto, pero ahí tenés, mira, por ejemplo, una columna por acá y otra por acá. Cuando la viga por lo general lleva la línea de la mampostería, porque después acá adentro, en todo este paño,
se arma la mampostería. Toda, bueno, toda Claro, yo te la... preguntaba por lo que es una mampostería interna. Bueno, ese es otro criterio. Cuando sean mamposterías internas divisorias, por ejemplo, querés dividir dos dormitorios, probablemente, a ver si tenemos algún caso así en el plano. Otra planta alta. Claro, esta tiene un dormitorio grande acá en suite, con un divisorio acá, una mampostería que divide lo que es el dormitorio del baño y el vestidor, que probablemente eso no tenga ningún tipo de estructura. ¿Ve? En este caso estamos viendo el techo de la planta baja, o sea, donde está apoyado ese dormitorio. Hay vías que no coinciden para nada, que la T lleva para allá, a ver si puedo. Esto debería ser acá. Vale. O sea, ustedes tienen una viga por acá que soporta el balcón, o sea, acá tienen 4 vigas que soportan la losa del balcón, y después una gran losa que es todo el dormitorio principal y el primer baño, y acá recién aparece otra viga, ahí, y esta losa también no tiene ninguna viga ahí, que no está mal, y esta mampostería, como es una mampostería solamente divisoria, que no tiene ninguna función estructural, o sea, una mampostería finita que puede ser 10, 15 centímetros, incluso hoy ya está muy insertado en la construcción nuestra, todo lo que es construcción liviana o construcción en seco, se hacen con paneles de yeso, deben haber escuchado los paneles de Durlock. Entonces todas esas cosas livianas no necesitan, o sea, trabajan así como la cama es una carga distribuida sobre la losa, esta mampostería también es una carga sobre la losa, y a lo sumo, como sabemos exactamente la posición que va a tener la mampostería, a veces lo que hace es que se pone un refuerzo en la losa donde va a sentar la mampostería, se pone una malla o alguna, sin cálculo ni siquiera, eso se resuelve a veces en obra, donde yo sé que vaya una mampostería, a la losa le pongo un pequeño refuerzo para que asiente ahí y me la distribuya, y esta mampostería pasa a ser parte de la carga distribuida de la losa. En esos casos, si está bien tu pregunta, no hace falta meterle viga a todo, justamente lo que yo decía. De todas formas, lo van a tener este planito como ejemplo para que vean un poco algo de criterio, pero en futuras clases vamos a ir trabajando con el planteo o en consulta también, para que ustedes vayan haciendo prueba de error, me preguntan, esta viga va por acá, esta no, y vamos resolviendo. Y lo que les decía, esto justamente, que bueno, volvemos todo. Esto es lo que tiene que llegar cualquier estructura, en el caso que sea de hormigón, que es la mayoría de los casos aquí en nuestro medio. Acá ustedes ven la estructura bastante bien hechita, las columnas prolijas, perfectas, se ve que han usado encofrado de buena calidad o de primera mano. Y a esto se tiene que llegar con un buen planteo estructural, cosa que después, cuando uno pasa a la parte de albañilería, directamente le quedan lo que les mostraba recién, cerrar todos los paños con los distintos tabiques y poner las carpinterías como corresponde, y se va armando la vivienda. Entonces esto es como el concepto a lo que tenemos que llegar. Y en el medio van a ver muchas cosas, perdón, muchas cosas que tienen que ver con detalles constructivos. Les voy a ir pasando algunos de los que están acá y después seguramente van a seguir saliendo más detalles. Este es otro tipo de fundación que también lo vamos a ver más adelante. En el caso de que tengan, ya no es una carga puntual, sino que una mampostería que transmite carga, porque es una mampostería que recibe algún peso o algo. A veces se hace una zapata corrida, o sea, se hace una fundación todo a lo largo de la mampostería que recibe la carga y la transmite al suelo. Y si no, la carga se transmite pura y exclusivamente por las columnas, y lo que soporta era lo que veíamos antes, una base puntual, o sea, una carga puntual, que es la que llega al suelo. Y en este caso, fíjense, cuando yo haga la mampostería, que la mampostería iría acá, la carga de esta mampostería se transmite a esta viga de encadenado que está acá abajo, y esta viga de encadenado, a pesar de que va a tener algo de contacto con el suelo acá abajo, puede que parcialmente transmita algo de carga al suelo, pero en realidad lo que va a hacer es transmitir esa carga por acá y la transmite a la columna. Entonces, eso un poco, cuando vayan planteando, van a tener que tener el criterio de si, sobre todo pasa en planta baja, porque en planta alta todo llega al suelo a través de columnas o muros portantes.
Pero en planta baja, las mamposterías estas tienen dos alternativas. O la viga esta transmite, la viga de arrostramiento se llama, o viga de encadenado inferior, tiene distinto nombre, o viga riostra, como ven acá. Transmite parcialmente la carga al suelo o transmite la carga a la columna, y toda esta carga hay que sumarla a la que viene de los niveles superiores por la columna, para sacar la carga total que va a solicitar esta base. Después tenía algún otro detalle constructivo por acá. Bueno, esto es platea, esto es tema del otro práctico, lo vamos a ver más adelante. Acá ven otra forma similar de hacer una fundación corriente, en realidad es un cimiento de hormigón ciclópeo, se llama, o sea, hormigón sin armadura, piedra y hormigón solamente, donde está la columna, una viga de encadenado, toda la carga, en este caso, se transmite de manera lineal, o sea, todo es carga uniformemente distribuida, que carga sobre este hormigón, y lo que hace esto es darle mayor sección para que, o sea, la carga vendría a ser una carga así, que se transmite en toda la mampostería, una carga Q, y lo que hace esto es darle mayor ancho a la mampostería para que yo por acá abajo tenga la tensión de contacto entre ese cimiento y el suelo. Acá voy a tener una tensión sigma que sea menor al admisible del suelo para que no tenga problemas de fallas o asentamiento. Estas fundaciones, la vamos a ver más adelante, fundaciones por pozo, esto ya cuando son cargas puntuales de mucha magnitud, columnas de fábricas o postes de alguna estructura de tendido eléctrico o algún poste, algo en alguna columna en una ruta o algo así, se hacen, y cuando el suelo no tiene la capacidad portante suficiente, que llega mucho más abajo, se hacen pozos, se excavan y se van rellenando de abajo para arriba. Vamos a ver más adelante la metodología, esto no es tema de ahora. Lo mismo que los pilotes, esto es lo que yo les decía recién, que probablemente vayamos a ver una obra. Cuando la capacidad del suelo no da, por general siempre uno que se va más abajo, cuando excava, los estratos inferiores tienen mayor capacidad portante. Aquí en Tucumán, para que se den una idea, nosotros, no sé si lo deben haber visto algo en el suelo, tenemos suelos limos arcillosos hasta una profundidad, dependiendo de la zona, pero la zona céntrica, hasta una profundidad de 20-25 metros, y de ahí ya tenemos suelos de mayor capacidad portante, como gravas o con algo de roca. Entonces a veces pasa cuando la estructura, por ejemplo en edificios en altura en el centro, cuando la estructura tiene cierta altura, o sea, directamente cierto peso, cierta carga, ya no puedo fundar en los estratos superficiales, que sería hasta 4, 5, 8 metros, y tengo que transmitir la carga esa a estratos profundos, y por eso estos se llaman fundaciones profundas. Y lo que hace un pilote es, la carga que yo tengo acá arriba, la transmite hasta abajo, el cabezal este, y se distribuye en un estrato mucho más profundo, de mucho mayor capacidad portante. Hay distintas técnicas para ejecutarlo y demás, que eso lo vamos a ver 2, 3 meses cuando estemos ya avanzados en la materia. Otro tipo de pilotes, que esto se hinca, ya lo vamos a ver más adelante. Acá hay una cuestión muy importante, que mal que la veo, es la ubicación del tanque de agua. Lo vamos a ver en detalle, pues seguro se van a trabar, van a tener que pensarlo. Pero el tanque de agua es una carga importante, porque imagínense un tanque de agua de una vivienda son 1000, 1500, 2000 litros de agua, que están ubicados puntualmente en algún lado. Y esa carga se tiene que transmitir hasta la fundación. Voy a volver al planito que tenía recién. Vamos acá a la estructura. En este estaba resuelto bastante fácil, directamente. La cubierta, que era todo un techo de chapa, tenía acá un pequeño techo, que era una losa, que coincide justo con la circulación vertical, con la escalera. Entonces el techo de la escalera es una losita donde en algún lado se ubica el tanque de agua. Eso ya queda a criterio de ustedes, depende cómo quieran transmitir la carga. Por ejemplo, yo lo pongo acá, lo dijimos, supongamos que ese sea el tanque de agua. Si yo lo pongo centrado en esta losa, la carga del tanque se va a distribuir de
manera igual a las 4 columnas estas que están acá, y cuando yo haga mi análisis de carga, que ya lo vamos a ver más adelante, cómo se hace una planilla de análisis de carga y la metodología, yo voy a distribuir la carga de este tanque entre las 4 columnas. O puedo tener distintos criterios, moverlo al tanque hacia un lado, por una cuestión estética, para que no se lo vea, o por cualquier motivo. Entonces, en ese caso, la carga del tanque va a estar principalmente sobre estas 2 columnas, y a estas 2 columnas no le va a aportar casi nada, capaz que un 10%. Se puede hacer como una carga puntual y hacer el esquema estático y dividirlo, o ya vamos a ver unos métodos aproximados para decir, bueno, un 90% carga acá y un 10% carga acá, una cosa así. Pero es importante que vean, y de vuelta eso también es curioso, cuando vayan por la calle, empiecen a mirar para arriba y vean los tanques de agua de la ciudad. Vean cómo están agarrados, sobre todo en casonas viejas del centro, en cosas así. Por ahí uno ve, así como este, ve una mampostería, a ver si puedo dibujar, una mampostería que va por detrás, otra mampostería que va por detrás, y un fierrito, un perfilcito doble T, así que forman un triangulito, y ahí arriba está apoyado el tanque de agua, y eso descarga sobre la mampostería. Son casas viejas, obviamente, que ni siquiera tenían estructuras sismoresistentes, esas cosas horrorosas. Y uno dice, lo mira y dice, ¿cómo sigue parado hoy el tanque? Pues bueno, sigue ahí parado. Hay que por eso empezar a mirarlo, ver cómo se resuelve, pensar, ponerle un poco de criterio ya de ingeniero, y ver cómo van a hacer para toda esta masa, toda esta carga, transmitirla a la fundación. No, estos son detalles que nada que ver, detalles de pozos, escalera. Ya vamos a ver, no me voy a meter ahora pues largo, cómo se resuelven por ahí las losas de escaleras. Eso cuando les toque el tema. Por lo general, losas de escalera arrancan en un bloque de hormigón o en un cimiento macizo de hormigón. Va la losa, la primera losa del primer tramo que sube es una losa que apoya en algún elemento de acá, y la otra losa en este mismo elemento apoya, sube y apoya en otro elemento de acá. Por lo general se arman, como ven detalle después, pero se arman vigas de llegada acá, una viga para soportar el descanso, y la losa se arma de esta forma, aunque esté quebrada, y acá un hormigón, un dado de hormigón para soportarla. Aunque esté quebrada la losa, funciona igual como una losa continua y se arma de punta a punta. Ya lo vamos a ver en detalle después cuando armemos la escalera. Bueno, elementos de protección, eso va. Esto le hago un comentario que me salga un poco de la materia, pero cuando vayamos a la visita de obra, traten de invertir, cómprense, no son muy caros, un casco, preferiblemente color blanco, porque ya nosotros vamos a empezar a hacer visita, en el futuro ya les va a tocar hacer la práctica profesional y van a tener que tener más contacto con obra. Y la medida de protección fundamental es el casco. Después el calzado también, eso no les puedo pedir que compren porque son un poco más caros, unos botines, un par de botines que cuestan 6.000, 7.000 pesos o tal vez más. Pero sí un casco que no es algo muy caro y que vayan teniendo cuando puedan, pasan por una ferretería, buscan el más lindo, color blanco, y lo guardan para cuando empecemos a visitar las obras. Y a ver si tenía algún otro detalle que les tenga que mostrar. Y esto. Entre lo que vamos a ver, en cuanto a tipologías, muy probablemente a varios les toque losas de vigueta. Yo sé que varios ya la deben haber visto, o capaz ya han sentido hablar, o saben lo que es, otros no. La losa de vigueta es una losa que se arma puntualmente con unas viguetas, que son estas formas triangulares o formas de una ficha de Tetris, y en el medio se ponen unas bovedillas, se llaman. Ya voy a entrar a la página de El Solite, que es el que vende viguetas acá en Tucumán, y hay detalles constructivos. ¿De qué manera? Esto tiene, vamos a dibujar con otros colores, lo que es propiamente la vigueta aquí, o sea, lo que sería la estructura de una losa de viguetas, la vigueta, y por encima esto lleva una capa de compresión de hormigón, que suele tener hasta 5 centímetros de espesor. Entonces, si ustedes se fijan, toda la sección esta que queda acá, de la capa de compresión, más la vigueta, todo eso es hormigón. La vigueta es un elemento de hormigón que en el medio tiene cordones pretensados, que hacen las veces de armadura de tracción. Entonces, si ustedes ven lo que acabo de dibujar yo en azul, es como una losa nervurada.
O sea, les queda la parte comprimida arriba y los nervios acá abajo, que serían las viguetas. Y todo esto que acá está pintado en rojo son unos elementos que se llaman bovedillas, que son como un relleno de telgopor. Antes venían de otros materiales, venían de cerámica, venían incluso de hormigón, venían también bovedillas. Ahora, por una cuestión de practicidad y de que es algo muy común, son elementos de telgopor que simplemente sirven para rellenar el hueco este, para que no entre el hormigón ahí, y que le demos la forma esa de losa nervurada. Algunos seguro le va a tocar por ahí, no se asusten, la losa de vigueta, incluso entremos ahora desde acá nomás. Ingeniero, Sí, ¿esa vendría a ser la losa alivianada? hay distintos tipos de losas alivianadas. Sí, esta losa ya en el medio se la conoce como losa de vigueta o losa nervurada. Losa alivianada también se puede hacer con un material, con un hormigón que tenga incorporado, o ya sea a través de un incorporador de aire o un material liviano como perlita, se le puede hacer algo que lo aliviane, siempre y cuando se pueda mantener la resistencia de cálculo que uno prevé. Pero sí, también se la conoce como losa nervurada, alivianada o de viguetas, pero cuando vos decís alivianada, se puede prestar a otras cosas también. Y si entran a la página de Tensolite, probablemente ahí veamos detalles constructivos. Ahí está, esas son las viguetas. Vienen, el esquema de eso siempre, acuérdense, el esquema de una vigueta, a ver si puedo encontrar una foto. Ahí está. El esquema de una vigueta, de una losa de viguetas, siempre, siempre, siempre es simplemente apoyado. O sea, ustedes acá, fíjense, en el medio tienen una viga de hormigón por debajo y la losa de vigueta arranca desde acá, que tiene un apoyo, hasta la viga del otro lado, acá tiene el otro apoyo. Ahí está. Entonces, el esquema de la vigueta siempre, siempre, siempre es simplemente apoyado. ¿Por qué? Porque en un esquema continuo aparecerían acá arriba tensión de tracción de lo superior, o sea, momentos para el otro lado, y la vigueta no, la vigueta siempre va por abajo. Entonces no se puede poner la vigueta que pase que en el tramo acá esté abajo y que acá pase arriba, o sea, es algo complicado. Entonces siempre se trabajan con esquemas isostáticos. Y es bastante fácil y rápido, porque ustedes ponen las viguetas, miren, en este caso tienen bovedillas que ya no vienen, ya no se consiguen bovedillas de cerámica, o sea, son como de ladrillo. Ponen la vigueta, ponen la bovedilla, por el medio, por la planta inferior, se le hace un apuntalamiento, que no sé, vamos a ver si encuentro una foto, la verdad que no había buscado. Apuntalamiento. ¿Ingeniero? Sí. ¿Cuál sería la función en sí, digamos, de la bovedilla? Rellena el hueco y que no se te vaya el hormigón para abajo. Solamente. Porque es lo que yo te decía recién, ya lo he borrado, cuando les hacía el esquemita de la losa nervurada. A ver, lo dibujo acá. A ver, no, le damos de vuelta, era este el detalle. Acá. Que acá vos te va a quedar la parte de arriba, una capa de compresión de 5 centímetros, que es todo eso, y la vigueta de un lado y la vigueta que sigue. Se pone cada 50 centímetros, pero eso no lo he dicho también, entre ejes de vigueta siempre van 50 centímetros. Entonces eso ya te queda el esquema, perdón, estoy dibujando con el mouse, te queda el esquema de una losa nervurada. O sea, acá vos tenés la parte comprimida, los nervios, que son la parte donde vas a tener la tracción, que tenés los alambres pretensados de acero, y todo lo demás es relleno, es hueco. Entonces, como vos tenés que tener un sustento para colar el hormigón acá arriba y que no se vaya para abajo, se ponen las bovedillas para rellenar los huecos y ya queda la forma que estoy buscando. Acá lo que les decía, es muy práctico, se usa muchísimo en obra esto, porque el esquema isostático, o sea, ustedes tienen un apoyo acá, otro apoyo acá, el esquema de la vigueta es isostático, y transitoriamente, hasta que el hormigón que va arriba endurece, hay que hacerle un apuntalamiento, que por lo general se hacen en los tercios de la luz, se ponen madera, y una vez que esto está listo, uno por acá arriba le cuela todo el hormigón, genera la capa esa de compresión de 5 centímetros, y después saca los puntales y eso ya queda ahí. Es bastante práctico y bastante rápido y sencillo, ¿no? Incluso Tensolite tiene
Ingeniero, entonces se arman ese tipo de losas, no losas puramente de hormigón, como venimos viendo, digamos. No, las dos formas. ¿Cuál es eso? Ahora vamos a llegar. Iba un poco por esto. La losa de hormigón se sigue usando, la losa maciza de hormigón. Se puede llegar con una losa maciza, por lo general se puede lograr. ¿Qué tiene ventaja la losa maciza de hormigón? Que yo siempre, cuando me piden eso, lo recomiendo. Que la losa maciza de hormigón se puede armar en dos direcciones. Usted puede poner armadura en X y armadura en Y, entonces le reducen bastante la sección, o sea, una losa armada en dos direcciones para una vivienda normal, capaz que con 8 centímetros, 9 centímetros ya es suficiente. En cambio, esto van a ver una vigueta, por algún lado estaba la tabla, cálculos, a ver si está acá. Viguetas, datos generales. Bueno, acá tiene una planillita de cálculo en la página que usted le pone la luz, todo, y le da hasta la cantidad de materiales que van a necesitar. Pero estoy buscando, bueno, no la tengo acá a mano, pero habitualmente una losa de viguetas, ¿dónde estaba el dibujito? Acá, no, este no, este es, acá. Una losa de vigueta, la vigueta propiamente tiene, creo que 11 o 12 centímetros, más la capa de compresión, que son 5, son 17 centímetros. O sea, como mínimo de altura necesitan 17 centímetros. Sí, la vigueta es práctica, es rápido, es sencillo, pero hay proyectos que porque el arquitecto quiere o por algún motivo necesitan menor espesor, entonces pueden optar por una losa maciza de 8 o 9 centímetros armada en dos direcciones, o que se ve mucho ahora, a los arquitectos les encanta, que la cara de abajo del hormigón quede vista. A ver si puedo mostrarles un detalle de eso. Cielo raso de hormigón visto. Ahí está. Muchos arquitectos les encanta esto ahora, que uno, ahí, bueno, van a tener Pinterest, tiene un montón, que la parte de abajo del hormigón queda a la vista, o sea, no lleva ningún tipo de cielo raso, ningún tipo de tratamiento. Bueno, acabo que lo vea, ahí lo van a ver. Directamente desde abajo uno ve el hormigón crudo, digamos, salvo se le da una pequeña barnizada, algo para darle un poco de realzarlo. En ese caso no puede hacer una vigueta, porque ustedes cuando terminan una losa de viguetas, se ven acá abajo todos los tergopoles de las bovedillas, o sea, se ven líneas de viguetas y líneas de bovedilla, que estéticamente queda feo, o sea, eso, cielo raso, una losa de vigueta sí o sí va a tener que tener un cielo raso por debajo de yeso o de placas de durlo para esconder todo el tema ese. Por eso digo que no es que es lo más usado, simplemente cada caso van a tener que adaptarse a lo que más les convenga, tanto por una cuestión económica, por una cuestión estética o por una cuestión de proyecto. Y la última que quería mostrar, miren unas viguetas que son lindas pero poco prácticas. Era esta, T180. Esta, fíjense, es una vigueta como más alta, tiene 18 centímetros de alto. ¿Y cuál es la ventaja? Que al ser tan alta, para las luces que maneja la vigueta, que eso no les dije, las viguetas trabajan luces de 3 a 7 metros máximo, que para las luces que se manejan con eso, esa vigueta más grandota no necesita apuntalamiento. Entonces es bueno cuando ustedes a veces tienen mucha altura, no sé si alguna vez fue una casa que tenga un living con doble altura, que tenga techo alto, o por ejemplo cuando van a la facultad que están esos techos altísimos. Para evitar todo el apuntalamiento, ustedes siempre piensen todo lo que hay para construir un techo alto, tienen que armar toda la estructura de soporte intermedia. Esas viguetas que son altas no necesitan apuntalamiento, son autoportantes, o sea, por la sección que tienen, solita la vigueta soporta los momentos producidos por el colado del hormigón, entonces se evita todo el apuntalamiento, que es una gran ventaja en algunos proyectos, pero la gran desventaja que tiene algo de esto es el peso. Una vigueta de esta creo que pesaba 70 kilos por metro, imagínense una vigueta de 4 metros que pesaba 280 kilos, y para manipularla en obra, subirla y demás, se hace algo bastante complejo. Entonces en algunos casos puntuales se justifica, en otros casos no vale la pena. Bueno, y así como esto, no me voy a meter, eso lo vamos a ver en la clase que viene, tenemos que ver un poco el tema análisis de carga.
van a tener distintas tipologías, tanto para el entrepiso como para la cubierta. La cubierta, como les decía al principio de la clase, puede ser de chapa, puede ser de teja, puede ser losa llena, con pendiente, sin pendiente, hay un montón de tipologías constructivas, y de esa forma también van a tener que ir metiéndose un poco, simplemente para estar informado, porque ya, por ejemplo, todo lo que sea metálico y madera lo van a ver el año que viene cuando hagan la materia de eso. No sé si ya lo han hecho. Pero bueno, van a ir viendo en las otras materias, complementando un poco lo que vamos a ver acá. Acá lo vamos a ver de manera muy fugaz para poder hacer el análisis de la vivienda que tenemos que hacer y llegar a las cargas que tenemos. Y acá en este detalle alguna otra cosa que les iba a comentar, que eso bueno ya lo tienen que ir pensando. ¿Ingeniero? Sí, decime. Tengo una pregunta. ¿Se puede seguir construyendo por encima de una losa de viguetas? Sí, siempre y cuando tenga la estructura acorde para eso. O sea, la vigueta no es que es el elemento que transmite la carga o el elemento portante. O sea, lo único que hace la vigueta es el elemento, que te lo dibujo acá, el elemento, el diafragma rígido o la losa sería, pero después vos tenés que tener, que justo iba a eso, un entramado de vigas que reciba la carga de la vigueta y lo transmita hacia la columna. Justo era lo que iba a ver de este detalle. Si vos has dejado previsto esto y que esta columna puede seguir creciendo para arriba, vos por sobre la vigueta podés hacer los niveles que quieras. He visto edificios en altura de 10, 15 pisos, hecho, obviamente, toda la estructura del edificio hecha con hormigón armado, o sea, columnas y vigas, o sea, el esqueleto hecho con hormigón armado, y las losas hechas con viguetas, que apoyan directamente sobre las vigas. En este caso, bueno, justo este detalle, la vigueta no apoya, sino que cuelga, o sea, está enganchada en la parte de abajo de la viga, pero funciona exactamente igual. Y eso es lo que le quería mostrar del detalle ese, que ustedes van a tener el elemento portante, la losa por acá, un elemento que recibe esa carga y la transmite, o sea, la viga esta está perdida dentro de la mampostería, o sea, fíjense que después tiene un forro de ladrillos para que no se la vea la viga. Eso es lo que yo les decía recién, cuando uno ya empieza a construir, tiene que tener en cuenta las líneas, o sea, acá, la línea de esta pared está, ¿qué serán? 10 centímetros por delante de la línea de la viga. Entonces, cuando uno construye, empieza por la viga, que era el dibujito que teníamos acá. Entonces, si después la pared la va a tapar la viga, yo tengo que tener en cuenta, perdón, vamos a sacar esto, que de acá tengo que dejar 10 centímetros más para que ahí vaya la línea de la pared y que me tape el ladrillo, me tape toda la estructura de hormigón. Si no, también vean detalle en la calle, hay muchos barrios que se hacen con la estructura de hormigón vista. O sea, se ve la estructura y en el medio se ven los paños de mampostería. Son detalles constructivos, que no hay un detalle que esté bien o que esté mal, sino el que más se adecue a lo que ustedes están construyendo. Y después tienen la forma de resolver, que eso también, para que no se hagan lío, la forma de resolver vanos, como ventanas. En ese caso, lo que se hace son dinteles, nada más que es una pequeña viga chata que va por acá, en donde está la abertura, el vano. Simplemente se le hace arriba una pequeña viguita chata que a veces queda vista, a veces queda dentro de la mampostería, a veces, sobre todo en casas de campo, en Tafí del Valle o en casas de afuera, lo van a ver que a veces se pone una viga de madera, un puntal de madera así atravesado, que la función que tiene es que la carga de esta mampostería que está acá, que como está el hueco en la ventana no tiene a dónde transmitirse, simplemente esa viga o ese elemento de madera o lo que fuere, la transmite hacia los laterales, y de ahí se sigue transmitiendo la carga de la mampostería hasta el próximo elemento estructural, que puede estar acá abajo, puede ser una viga que pase por acá abajo, que reciba toda esta carga y la transmita a las columnas que pasan por aquí. De la misma manera que esta viga de acá arriba recibe las cargas de la estructura que tengo por acá, la losa y toda la cubierta, y la transmite a la viga que va a la columna que va por la esquina, y a eso es a lo que tenemos que llegar. Nosotros podemos ver cómo armamos una planillita donde vamos sumando nivel a nivel, este nivel, este nivel, este nivel, y vamos poniendo cada una de estas cargas, las vamos cuantificando ya en magnitud, vamos poniendo acá tengo 1000 kilos, acá tengo 800 kilos, acá tengo
otros 1000 kilos, y la sumatoria de todo esto me llega a la fundación 2 toneladas y media. Y con eso tengo que dimensionar mi fundación. Es el criterio a lo que tenemos que llegar. ¿Algún otro detalle? Bueno, después van a ver, estos ya son detalles que van a ver en la arquitectura, cómo evacúa el agua, que es importantísimo, nunca dejen mal hecho una evacuación de agua, porque si no afecta directamente las fundaciones. Combinaciones, también, pierdan el miedo a combinar materiales